Exacto. Una de las secciones más importantes que tenemos en el programa, que es Charla de Camarín. En esta oportunidad hablamos con Claudio Dovi, él es el director de la obra Museo del Tango, que va a realizar funciones en Bar de Fondo, que queda ahí en Julián Álvarez 1200. Ahora cuando pase todo esto de la cuarentena tuvieron que reprogramar las funciones, de hecho iba a estrenar la semana pasada, después pasaron funciones para los primeros días de abril, creo que el 5 o el 6 de abril tenían una función, obviamente también cancelaron, así que igualmente nosotros decidimos hablar con él para que nos cuente todo de esta obra antes del estreno. Así que la primera pregunta que le hicimos, como siempre, es ¿cómo aparece el teatro en tu vida? Y esto es lo que nos contestó. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Sí, mira, el teatro aparece en mi vida desde muy temprano. Ya cuando tenía 10, 11 años me interesaba el teatro. En la escuela por ahí me ponía la maestra a escribir pequeños diálogos de teatro y yo los dirigía o los interpretaba. Luego ya cuando entré en la adolescencia, cerca de los 12, 13 años, empecé a ver teatro. Eh, yo soy de Morón, ahí había un teatro municipal donde daban muchas obras clásicas en esa época. Y yo iba a la escuela a una cuadra, pasaba y miraba los carteles y me empezó a interesar. Por ahí iba a la biblioteca y bueno, algunas obras también que me pedían, me aparecían en libros, pero no los había visto nunca representadas, qué sé yo. Los árboles mueren de pie, por ejemplo, una obra fantástica. La Dama del Alba, que la hicieron en teatro también, yo ya lo había leído. Bueno, obras clásicas que en ese momento por ahí pasaban por las escuelas y yo las había leído como narraciones de papel, pero yo las quería ver en acción. Bueno, el Teatro Municipal de Morón me brindó esa posibilidad. Y bueno, yo era un chico raro porque los días sábados o domingos, creo que domingos a la tarde, eran las funciones. Y yo, después del fútbol, pues también jugaba al fútbol, me iba al teatro, ¿no? Con 12, 13 años, como les decía. Así que ahí empecé a ver todos los primeros clásicos de argentinos y también extranjeros. Luego ya cuando tendría alrededor de 15 años ya estaba jugando al fútbol, jugaba en un club y me interesaban dos cosas, el teatro y el fútbol en ese momento, como cosas antagónicas pero que tenían mucho que ver, que yo después le encontré la vuelta que tenían que ver. Empecé a ir a estudiar teatro en Castelar con el maestro Ricardo Pasano, que era un actor excepcional de la época no sé, de época de oro del cine. Filmó con Mirta Legrand, Sully Moreno. Bueno, era un actor de primer nivel. Y bueno, él ya grande se dedicó a enseñar teatro y yo empecé a ir ahí, a Castelar, donde él daba teatro, y las primeras armas del teatro fueron con él. Bueno, terminó el secundario, ingresé a la facultad, estudié una carrera, seguí jugando al fútbol, y otra de las cuestiones que me interesaba era el teatro, pero empecé a ir a talleres de mimo, clown. Luego el Teatro IF fue un teatro muy importante que me abrió las puertas porque ahí empecé a tener en contacto con ya lo que era la técnica de actuación, ya con 18, 20 años. Y me incorporé a un elenco oficial en La Matanza, la Casa de la Cultura de La Matanza, también a actuar. Ya tenía conocimientos de algunas cuestiones técnicas de teatro, tanto de mimo como de teatro clásico y de teatro también de vanguardia. Y bueno, y ya después, un poquito más grande, 20 y pico de años, entré al Conservatorio de Arte Dramático. Hice el ingreso a los dos conservatorios, estaba el municipal en esa época, estaba el Conservatorio Nacional. Ingresé a los dos, elegí por el Nacional. Bueno, cursé allí en el conservatorio, bueno, fui aprendiendo un montón y bueno, ahí ya me empecé a incorporar a muchos elencos. Desde el teatro callejero en las plazas, a teatro under y al teatro de la calle Corrientes. Pasé por todos lados, fue muy, muy bueno el aprendizaje. Y bueno, después ya empecé a armar mis propias compañías, ¿no es cierto?
hacer teatro más comercial, a veces con elencos para obras de teatro infantiles, comedias musicales o musicales infantiles. Luego ya empecé a hacer teatro más para adultos y ya más comprometido, con actores importantes. Claudio, ¿cómo surge Museo del Tango? Bueno, el Museo del Tango surge porque también me interesó mucho el tango desde siempre. Fui profesor de interpretación en la Escuela de Danza de Morón, donde había danza clásica, danza folclórica y tecnicatura en tango. Hice la tecnicatura allí y bueno, me interesó tanto desde el bailar, pero también desde la historia, el tango, desde su música. Mi vieja me hacía escuchar tango cuando era chico y me gustaba también mucho, conocía de orquestas, de cantantes, de autores. Y el Museo del Tango surge como consecuencia de no hacer una obra que me habían pedido a mí y al autor, Alfredo Núñez, para un señor que vino un día, nos trajo una idea que él quería hacer una obra de tango donde él quería ser el protagonista porque era cantante. Nada que ver con la historia que hicimos después con la historia del tango, pero hicimos un trabajo rápido con el escritor. Yo armé todo cómo iba a ser la apuesta, presentamos el proyecto a este señor, le interesó muchísimo, pero bueno, cuando llegó un momento de poner el dinero, dijo que la produjamos nosotros y que él iba a actuar. Y bueno, no era negocio para nosotros en ese momento. Y bueno, decidimos que el tango ya habíamos estudiado un montón con mi compañero el autor y que no podíamos desaprovechar lo que habíamos estado investigando. Y yo le pedí a él, ¿no? Le dije, bueno, che, ¿por qué no con todo lo que hicimos no haces una obra de teatro pero para nosotros, que sea nuestra, ¿no? No a pedido de alguien y sin tomar ese material, sino que bueno, la idea era hacer una obra de tango en ese material que reflejara Buenos Aires y la nuestra no, es contar la historia del tango desde sus comienzos. Así que bueno, surgió desde ahí la idea, al autor también le interesaba mucho el tango, empezó a investigar y empezó a armar. Y me presenta el libreto y bueno, de ahí empezamos los dos como a pensar, a diseñar una estrategia también para empezar a ensayar y para poder seleccionar los cantantes, los bailarines y bueno, y los actores que iban a estar. Así que la idea surgió, ya te digo, de la frustración por ahí de Claudio, la pregunta es sobre los ensayos. ¿Cómo sucedieron? ¿Cuál fue el proceso y la dinámica? Digamos, ¿cómo fue todo el proceso de ensayo? Bueno, el proceso de ensayo de sí fue corto. Nosotros comenzamos con la escritura de esto más o menos como en agosto. Sí, aproximadamente julio-agosto estábamos ahí con el texto todavía. En septiembre hice selección de gente. En principio quedó una cantante, después se cambió por otra, después por otra, porque bueno, no nos convenían los tiempos, o porque realmente después no nos gustó, hasta que quedamos con una cantante mujer. El cantante varón ya lo habíamos elegido, que es conocido, es excelente, es un cantante de primer nivel. Y los bailarines los elegimos también por conocimiento mío de escuela de danzas, elegí a una pareja. Y bueno, y después elegimos una actriz conocida, que es Silvia Perú, para que hiciera la parte actoral. La obra consta de 6 personajes y por eso eran 2 bailarines, 2 cantantes y 2 actores. Uno de los actores era yo y el otro iba a ser Silvia Perú. Después, por problemas contractuales que nada tenían que ver con ella, sí con donde ella estaba contratada, no pudo continuar con nosotros y rápidamente salimos a buscar un reemplazo, en la cual la obra vira muchísimo ahí porque elegimos a una persona que se llama Hernán Acuña, que es transformista, quien reemplaza justamente a una mujer. Pero la historia en sí cambia porque era una historia de amor, un amor hétero, y pasó a ser un amor donde hay un transgénero y que lo hacemos notar en la historia. Así que el tiempo de ensayo fue relativamente corto, ensayamos
mediados de septiembre, entero octubre, noviembre, y estrenamos en diciembre. El 1 de diciembre hicimos un ensayo general estreno en un centro de jubilados grande, donde fue muy bien. Después el 8 de diciembre hicimos otra función acá en Cava, en Ciudad de Buenos Aires, también en un centro cultural que está en Pichincha y Avenida Independencia, que es un centro cultural de Independencia, un club social barrial que es muy bueno, con muy buen escenario, luces, todo muy bien preparado como para poder hacer un espectáculo. Y luego sí hicimos el gran estreno el 13 de diciembre en Morón, en la Sociedad Italiana, que es un teatro clásico, muy lindo, y bueno, allá también con mucha gente. Todos tuvimos muy buena respuesta y nosotros quedamos muy contentos, pero para nosotros fueron como 3 grandes ensayos, porque se cortó ahí ya el año. Nuestra obra es obra de gira y no es una obra que iba a ser para llevarla a Mar del Plata que esté fija, sino que nuestra obra es una obra de gira. Entonces, a muchos de nosotros ya teníamos compromisos para la temporada y bueno, esperamos volver a encontrarnos en febrero para empezar las funciones ahora en marzo, pero bueno, dado las circunstancias de este virus que nos ha frenado en todos los trabajos, bueno, estamos esperando estrenar ahora acá en Palermo. Muy bien, Claudio. Entonces, ya para ir redondeando entonces esta charla de camarín, yo te quería preguntar en relación al espectáculo, ¿no es cierto? Museo del Tango, ¿con qué se va a encontrar la gente, el público cuando vaya? Bueno, la gente cuando vaya a ver la obra se va a encontrar con la historia del tango a través de los tiempos, desde 1880 aproximadamente al día de hoy. La historia del tango, cómo comienza el tango, sus inicios en tanto al tango musical como el tango bailado, cómo iniciaron los bailes en el tango, donde hay mucho mito con esto, si empezó entre varón-mujer, varón-varón, que lo explicamos el porqué. Continuamos todo desde el inicio del tango con la guardia vieja del tango, cómo se incorporan los nuevos instrumentos que venían de Europa a las guitarras y a la flauta que tenía acá el río Platense en esa época de la Guardia Vieja, y aparecen así en la Guardia Vieja los primeros tangos canción, donde bueno, como Mi Noche Triste, que fue el primer tango canción, también bueno, lo cantamos obviamente en la obra. Luego seguimos con la Guardia Nueva del tango, que comienza por allá en 1822, después en 1820, 22, 25, donde ya está en el auge Gardel. Y bueno, después de la muerte de Gardel, ya en 1935, aparece la época de oro del tango, que es la época de las orquestas, ¿no? Aparece D'Arienzo con una fuerza muy, muy grande, marcando un compás y marcando velocidad en el tango, muy rítmico, y queda un poquito atrás el tango canción, ¿no? El tango que cantaba Gardel, con las letras que decían y las letras de Discépolo, quedan un poco atrás porque aparece el tango para bailar. Entonces tenemos toda esa época de oro, donde sigue estando Discépolo también, pero aparecen las grandes orquestas, dijimos D'Arienzo, Tanturi, Pichuco, bueno, aparecen todas las orquestas que llevaban gente a los bailes populares que había tanto en carnaval como también en época de no carnaval, que había en los clubes y en los lugares sociales de Buenos Aires, ¿no? Así que la gente se va a encontrar con eso, y después de esa época de oro también narramos qué pasa con el tango, con un parate, después la muerte de Julio Sosa, de 1964 en adelante, que aparece la Joven Guardia, ¿no? Que ya sabemos todos, Palito Ortega, con toda esa gente de la Joven Guardia, pero esa música importada que empieza a llegar, los Beatles, los Stones, y bueno, toda aquella música Creedence que hay en esa época, un poco frenan al tango, que entra como un letargo, pero en los años 70 aparecen la parte del tango ya en la época moderna, ¿no? La época moderna del tango aparecen las grandes letras y grandes también compositores, ¿eh? En las letras, Eladia Blasque, Cacho Castaña, por ejemplo,
Horacio Ferrer, y bueno, y grandes músicos que le dieron una vuelta al tango, como Astor Piazzolla. Entonces venimos de los inicios del tango, pasamos a la guardia vieja, la nueva guardia, la época de oro y la época moderna del tango, hasta llegar ahora a la época contemporánea del tango, donde hay muchas orquestas nuevamente y mucha gente que baila tango, y aparece el tango electrónico, ¿no? Con esta idea del tango queer, como se quiera decir, donde pueden bailar varones, mujeres, mujeres, varones, mujeres, mujeres, varón, varón. Porque la idea del tango es no hacerlo sectario, que el tango no sea solamente donde el varón lleva, donde el varón manda, como era la idea de antes, sino que el tango pueda ser bailado entre todos, ¿no? Entonces hacemos un pasaje de lo que es la historia del tango y el baile del tango. En cada época se va a bailar de una forma distinta. Todo esto atravesado, esta historia, por una historia de amor. Una historia de amor que tiene que ver con una historia de amor de una persona hetero con un trans, ¿sí? Que la persona hetero no sabe realmente que es un transgénero la otra persona, y el conflicto que le genera cuando la sociedad lo hace enterar de esto. Si él apunta a entender lo que le dice la sociedad y hacer caso, o entiende lo que le dice el corazón y le hace caso a su corazón. No les voy a contar cómo termina, y bueno, estamos tratando de ver que estas dos historias, tanto la historia del tango como una historia de amor, vienen paralelas y se entrecruzan de a ratos para poder al público mandar el mensaje de la inclusión, ¿no? La inclusión social del tango y de la evolución del tango. Muy bien, entonces le agradecemos mucho a Claudio Dovi por esta comunicación. Vamos a nombrar al elenco que lo acompaña. Están Walter Corace y Alejandra Cisneros, que son los cantantes, Hernán Acuña, el transformista, Milena Hopkins y Mauro Carabajal son los bailarines, y como todos sabemos, una buena obra de teatro tiene que tener asistente, técnico, producción y demás. La asistente es Ivana Larango. Iván Dovinenko es el técnico y, como decíamos antes, Claudio Dovi es el director, así que muchas gracias. Muchas gracias también a Bar de Fondo, que queda ahí en Julián Álvarez 1200, y ojalá que dentro de poquito pueda retomar toda su actividad, tanto Bar de Fondo como Pasillo al Fondo, que son las dos salas que acompañan muy gentilmente a La Cuarta Pared. Dicho todo esto, vamos a seguir con las recomendaciones de cuarentena.